Mentir o tergiversar los hechos que nos interpelan se ha convertido en algo recurrente, y quienes lo hacen buscan intervenir en la realidad con noticias o publicaciones que nacen en los medios tradicionales y que se potencian a través de las redes sociales. Esto es Doble Vara. Durante casi todo el año 2022, la provincia de Formosa estuvo entre ceja y ceja de los medios de comunicación nacionales. Y no es para menos. El motivo principal, la educación. Una de las principales noticias vinculadas al ámbito de la educación en la provincia de Formosa era la que reflejaba la deficiente e insuficiente conexión a Internet que tenían las instituciones educativas de la provincia. ¿Y cuáles son las provincias que están peor? Las provincias que están peor. Formosa es sin lugar a dudas la provincia que tiene el mayor índice de desigualdad. El 88% de las escuelas públicas en Formosa no tiene conexión a Internet. El 88% son 1.600 establecimientos públicos, 1.400 no tienen conexión. Según este informe de TN, el caso de Formosa es el más grave, porque hay 1.441 escuelas que no tienen conexión a Internet, lo cual representa el 88% de las instituciones educativas de la provincia. Formosa encabeza esta lista, pero era muy seguida de cerca por Chaco, Santiago del Estero y Tucumán, que también tienen un deficiente sistema de conexión a Internet en todas sus escuelas. Asegurar la conectividad con fines educativos requiere de medidas flexibles y creativas. Y para eso el Estado debe asegurar que tanto las instituciones educativas como los estudiantes sean los principales beneficiarios. Pero ¿cuál es la explicación que dan los estados provinciales ante esto? Digo, ¿cómo es que vos tenés el 50% sin conectividad, el 90% sin Internet en el caso de Formosa en las escuelas? Lo que dicen es que esto es una cuestión de hace por lo menos 20 años, desde que se comenzó a utilizar Internet, y que hay distintos planes, pero que nunca se realizó una inversión concreta que haya llegado desde la nación. Y si hablamos sobre noticias vinculadas a la educación en la provincia de Formosa, tenemos que mencionar a Jorge Lanata, que en su programa Periodismo para Todos hacía un informe sobre las pruebas a aprender en la provincia y le hacía una entrevista a una docente de la localidad de Pirané que decía y dejaba sus impresiones respecto de esto. Y la verdad es que a nosotros nos sorprendió muchísimo los resultados que arrojaron las pruebas, aprender, teniendo en cuenta al nivel al que nos pusieron. Por ejemplo, que haya sido una de las 3 provincias que menos cayó en comprensión lectora, junto con Capital Federal y Córdoba, y una de las 5 que más mejoró en matemáticas. Y que sabemos que eso no condice con la realidad que vivimos. Para contextualizar un poco, las pruebas a aprender es un examen que se le toma a los pibes y pibas de sexto grado en lengua y matemáticas, donde además se aplican cuestionarios complementarios a los estudiantes y equipos directivos con el objetivo de obtener información sobre las características de las condiciones de enseñanza y aprendizaje. Pero volviendo al informe de Periodismo para Todos, esta docente llamada Norma Rigonato hacía una fuerte denuncia sobre la situación de los estudiantes en la provincia de Formosa. Y aún más grave, puso en duda la fidelidad de los resultados de las pruebas a aprender en Formosa. Todos creemos que esos resultados fueron manipulados, porque no hay otra. Esto fue sostenido por los gremios docentes de la provincia, como por ejemplo Nilda Patiño, secretaria general de Docentes Autoconvocados, que había dicho que las pruebas a aprender en Formosa son una mentira y que incluso hubo docentes que dieron los exámenes para que los alumnos lo desarrollen en la casa. Manuel Pereira, secretario general de Voz Docente, también dejaba en claro las sensaciones que le habían dejado los resultados de las pruebas a aprender en la provincia de Formosa. Y sabíamos cuál iba a ser el resultado. Lamentablemente, 7 de 10 chicos no comprenden un texto. Por lo tanto, nos tiene que preocupar, yo creo que nos tiene que convocar a todos los actores de la educación para tratar la problemática de educación, porque realmente es difícil. Y los dichos de Manuel Pereira nos llevan a hablar de una nota del diario La Nación del año 2022 en la cual se manifiesta que Formosa es la provincia donde los chicos pasan de grado sin aprender.
En esta nota se tocaron tópicos en la cual se evidencian muchas falencias educativas que existen en Formosa. Por ejemplo, hablan de la resolución del Ministerio de Educación de la provincia de Formosa que permitió la promoción escolar de los alumnos de secundaria al ciclo lectivo 2022 y tildan esta decisión como polémica. Esta nota se vincula directamente a un documental llamado Hambre de Futuro, en el cual un equipo periodístico del diario La Nación se acercó hasta el oeste formoseño para demostrar que a pesar de el precario nivel de alfabetización y conocimiento, los estudiantes formoseños continúan pasando de grado. ¿Y vos ya sabés leer y escribir? No, leer no, pero escribir sí. ¿Qué dice ahí? ¿Me podés leer? ¿No te sale? No importa. ¿Y entonces cómo haces? ¿Lo copias del pizarrón? Sí, del pizarrón todo me ponen. Claro. Y vos copias lo que ponen ellos. ¿Y estas cuentas las sabés hacer o también las copias del pizarrón? Del pizarrón. ¿Y sumar y restar, sabés? Sumar sí, pero restar no. Así se veía la educación de Formosa a través de los medios nacionales. ¿Pero realmente era tan así? ¿Las escuelas de Formosa no tienen internet? ¿Los pibes pasan de año sin aprender? ¿Verdaderamente se manipularon los resultados de las pruebas a aprender? Todo lo que se decía respecto de la educación en Formosa necesita un buen análisis. Por eso, vamos por partes. Comencemos por el informe de TN que decía que el 88% de las escuelas de Formosa no tienen internet. Algo totalmente falso. ¿Por qué? Porque el 85% de las instituciones educativas de la provincia están conectadas a internet por más de 2.200 kilómetros de fibra óptica. Es más, pueden ingresar a la página oficial del gobierno de la provincia de Formosa y ver el mapa para constatar todos y cada una de las instituciones educativas que tienen conexión a internet. Vale aclarar que en Formosa no existe una empresa privada que provea de internet a las instituciones educativas. El servicio es público y no solamente para las escuelas y colegios, sino también para comisarías, hospitales y demás instituciones públicas. Por eso es muy difícil entender este tipo de informes que ponen en duda la conectividad en las escuelas, cuando los datos son totalmente públicos. Avanzando en las denuncias mediáticas contra Formosa, tenemos que hablar de las pruebas a aprender, porque los resultados obtenidos por los estudiantes formoseños preocupó a más de uno. Y sin embargo, los alumnos de Formosa mejoraron notoriamente en matemática. Y Formosa quedó primera en lengua. Hay mucho que aclarar respecto de lo que se especulaba sobre Formosa y los resultados de las pruebas a aprender. Ese examen en el cual se probaron los conocimientos de 700.000 estudiantes de 23.000 escuelas de todo el país en las áreas de lengua y matemática. Lo primero que tenemos que decir es que según un informe de Argentinos por la Educación, las 24 jurisdicciones del país tuvieron malos resultados en lengua en comparación con la situación prepandemia. Las que menos caídas tuvieron en lengua son Ciudad de Buenos Aires, Formosa y Córdoba. Además, Formosa es la provincia con más alto porcentaje de estudiantes en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en lengua con un 53,6%. Y en matemática, el 55%. Formosa fue la única provincia de la región que mejoró en matemáticas un 0,6%. La docente que formó parte del informe de Periodismo para Todos había afirmado que los resultados de las pruebas a aprender habían sido manipulados cuando siquiera presentó una sola prueba para constatar de que esto haya sido así. Es más, esta docente tenía conocimiento de que en las pruebas a aprender los evaluadores son los docentes. Y poner en duda los resultados de las pruebas a aprender es poner en duda el trabajo de tus colegas. Y no sé si todos lo saben, pero las evaluaciones vienen en cajas cerradas precintadas como por ejemplo las urnas durante las elecciones. O sea, es imposible que los docentes puedan saber qué se les evaluará a los alumnos. Tampoco pueden manipular los resultados, porque en estas evaluaciones hay un veedor que las supervisa. Tampoco es posible de que los alumnos hayan podido llevar los exámenes para desarrollarlo en su casa, como había afirmado Nilda Patiño. O sea, ¿en qué cabeza cabe de que eso sea posible? Pero el tema acá es que solamente se cuestionaron los resultados de las pruebas a aprender en Formosa. Lo de la Cava no se discute, lo de Córdoba no se discute, pero ¿cómo puede ser que los formoseños estén en tercer lugar en el país? Bueno, ese es el premio que ustedes se merecen. La comunidad
educativa. En una nota publicada en el diario Clarín, el sociólogo Sergio España escribió respecto de los cuestionamientos que había recibido Formosa respecto de los resultados de las pruebas Aprender. Allí dejó en claro que es un error creer que las pruebas Aprender solo reflejan lo ocurrido en el año de la prueba y que Formosa lleva más de 10 años con una política de desarrollo de capacidades que en primaria se expresa en metodologías de enseñanza consistentes a lo largo de los 6 años que dan prioridad a la lectura, escritura, resolución de problemas y pensamiento lógico-matemático. Además agregó que no se trata de defender un gobierno, sino de reconocer el valor que se le da a la educación con recursos y el respaldo político para ver los resultados a largo plazo. Por otro lado, también invitó a los especialistas a dudar un poco del pensamiento rápido y a analizar todos los recursos antes de condenar lo inesperado. Y por último, nos queda el titular del diario La Nación, en la cual se daba a entender que Formosa es la provincia donde los estudiantes pasan de años sin aprender. Primero que nada, recordemos que el Ministerio de Educación de la provincia de Formosa permitió la promoción escolar para estudiantes secundarios al ciclo lectivo 2022 como excepcionalidad al primer año de pandemia. Pero no fue la única. Por ejemplo, la provincia de Santa Cruz decidió que todos los alumnos de sus secundarias públicas y privadas pasen de año sin importar cuántas materias hayan aprobado en el 2021. El Ministerio de Educación de Santa Fe también definió que para el ciclo lectivo 2022, los estudiantes del primer año de la secundaria sean promovidos automáticamente al año siguiente, independientemente de las materias que adeuden. O sea, varias provincias generaron un instrumento legal que permita a las instituciones garantizar la continuidad formativa de todos los estudiantes. Pero solo la de Formosa fue polémica. Y no está de más explicar que este tipo de medidas se dan en un marco de excepcionalidad por la pandemia del COVID-19, pero se sostienen por datos, por ejemplo, de la encuesta permanente de hogares del INDEC. Allí se puede apreciar que la tasa de escolarización de la población de 12 a 17 años en aglomerados urbanos antes de la pandemia era del 95,4%. Pero a pesar del alto nivel de escolaridad, un análisis del CIPEC en base a esos datos de la encuesta permanente de hogares afirmó que solo 7 de cada 10 alumnos habían finalizado la educación secundaria. El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento también publicó un gráfico en el cual se hace una estimación donde el efecto pandemia hace que la tasa de jóvenes fuera de la escuela ascienda a un 22%, valor similar a la del año 2012. Los datos de la encuesta permanente de hogares son del año 2019, que son los últimos a los cuales se tiene acceso antes de que se implementara el régimen de promoción en la provincia de Formosa. No sabemos los porqués o cuál fue el principal catalizador de las operaciones mediáticas en materia educativa contra Formosa en el año 2022. Pero sí estamos en condiciones de afirmar que todo era falso. El panorama está bastante claro. En Argentina el sistema educativo garantiza el acceso a casi todos los adolescentes, pero presenta desafíos que el Estado debe trabajar para fortalecer la implementación de políticas que permiten avanzar hacia una mayor justicia educativa en la Argentina. Esto fue Doble Vara.